¿Cuál es tu historia de entonces salí corriendo de ahí? Estaba haciendo espeleología, exploración de las cavidades naturales de los subsuelos, por primera vez con alguien con experiencia. No usaba cuerdas de forma constante y seguía asegurando la cuerda a sí mismo en lugar de a algo más estable, y me sentía cada vez más incómodo a medida que nos adentrábamos en esta cueva estrecha. Avancé con cuidado por una cornisa y no podía ver qué tan profundo era el vacío debajo. Llegamos a una sala diminuta con 2 salidas, ambas eran túneles pequeños. Me miró y me dijo que yo tenía que entrar primero por los túneles porque, por mi tamaño, era menos probable atascarme. En ese momento me di cuenta de que no estaba actuando como si yo fuera principiante y que su responsabilidad era mantenerme a salvo. Su prioridad era explorar la cueva. En ese momento también me di cuenta de que ya no podía visualizar la salida de la cueva. Sentí que las paredes empezaban a cerrarse y comprendí que realmente podía morir si cometía un error allí. Salí corriendo de ahí. No recuerdo haber decidido correr, solo sé que de repente estaba corriendo a toda velocidad. Gracias a Dios logré salir sin resbalar, caerme ni perderme. Fui a medias corriendo y a medias trepando hasta quedar boca arriba en la tierra en la entrada de la cueva, jadeando. Estuve en Nueva Orleans 1 o 2 años después de Katrina. Estaba con un familiar ayudando en la reconstrucción en una de las zonas residenciales más pobres. Llovió cada maldito día que estuve allí. Aproximadamente a la semana los desagües estaban llenos y muchas calles quedaron inundadas. El agua en la calle en algunas zonas tenía unos 0,6 metros de profundidad, a veces por el pavimento dañado. Perdónenme si mi terminología es incorrecta. Salí a caminar para relajarme y me mantenía sobre las aceras más altas, en cualquier lugar donde el agua no fuera lo suficientemente alta como para pasar por encima de mis botas. Soy de California y estaba disfrutando mucho el clima húmedo, era algo nuevo. Mientras caminaba vi lo que parecía un trozo de neumático reventado o un pedazo de madera podrida flotando en la calle convertida en río, quizá a unos 1,5 metros. Sí, entonces se giró hacia mí y vi ojos y fosas nasales. Y me di cuenta de que era un maldito alligator. Giré sobre los talones, me di la vuelta y les pregunté a algunos de los tipos con los que trabajaba por qué demonios vivían allí. Caminaba con mi novia de regreso a su casa después de salir a un club en Toronto hace mucho tiempo. Ella vive en Dundas y Sherbourne, zona muy turbia, y queríamos conseguir algo de comida. Nos detuvimos en una tienda 24/7 tipo 7-Eleven con un montón de traficantes de droga merodeando afuera. Ella conocía a un par porque una noche, cuando estaba borracha, les compró marihuana, así que dijo que no había problema. Entró a comprar comida, yo me quedé afuera fumando y tonteando con el teléfono. El tipo al que acababa de presentarme y del que dijo que estaba todo bien me dijo que su teléfono se había quedado sin batería y que tenía que llamar a su hermano para que lo recogiera. Yo acababa de mudarme a la ciudad desde un pueblo muy pequeño y ni lo pensé 2 veces. Después de que le di mi teléfono, empezó a caminar de un lado a otro y a ponerse nervioso, y supe que algo pasaba. Efectivamente, salió corriendo. Soy un tipo bastante grande y en ese momento estaba en excelente forma, así que pensé al diablo con esto, lo voy a perseguir. Lo seguí por la calle, se metió en un callejón detrás de un edificio de apartamentos bastante precario, y yo lo seguí. En la entrada del callejón se da la vuelta y suelta, te voy a destrozar, hermano, te voy a destrozar, con la mirada propia de alguien bajo los efectos de alguna droga. Yo seguía bastante tranquilo y solo le dije, escucha, mi novia está justo detrás de nosotros, está llamando a la policía, devuélveme mi teléfono y vete, no les diré que fuiste tú. Puso una cara como que casi iba a devolvérmelo, casi, pero no. Corre hacia el callejón, salta dentro de un contenedor de obra y empieza a lanzarme ladrillos desde ahí. Esquivé unos 5 ladrillos desde a unos 6 metros de distancia, todo el tiempo gritándole que lo devolviera, que ya venía la policía. Luego se pone mi teléfono en la oreja y suelta, este es el edificio de mi hermano, él y sus amigos van a bajar ahora mismo y te van a destrozar. Ahí fue cuando me di cuenta de que soy un chico de campo borracho y no Batman, así que me fui de ahí de inmediato. Trabajaba en un hotel como personal de limpieza. La regla era que cuando terminabas todas tus habitaciones tenías que ir a ayudar a las demás personas de limpieza, porque a algunas les gusta ir despacio para sumar horas y no podemos permitirlo. En fin, subí al segundo piso, al fondo del pasillo, habitación 226, doble con 2 camas queen. La habitación no había sido descendida aún, seguían la ropa de cama y la basura adentro, y me pareció raro porque normalmente para el mediodía ya tenemos todas las habitaciones descendidas y eran las 3 de la tarde. Abro la puerta y un hedor abrumador a desechos humanos me golpea en la cara, ni siquiera el olor normal,
sino como si alguien hubiera devorado camarones cubiertos de salsa picante en un tenedor libre durante 3 días. Me subí el cuello de la camisa sobre la nariz. No puede ser para tanto, probablemente solo no tiraron de la cadena, ¿no? Avancé hacia el baño con los ojos empezando a lagrimear y la garganta haciendo espasmos secos involuntarios. Obligué a mis pobres ojos a abrirse. No había nada. El maldito baño estaba impecable. Dios, ¿dónde está? Me entra el pánico. Debo adentrarme más en la oscuridad. Debo cruzar la habitación y abrir la ventana. A medida que la luz entró en la habitación vi por fin lo que había hecho el supuesto demonio de la caca. ¿Recuerdas la escena de Dogma en la que ese demonio sale del inodoro? Pues parecía que había salido de ahí y se hubiera alojado en mi hotel. Había desechos humanos untados en los edredones y las sábanas blancas de ambas camas. Este tipo literalmente se ensució, lo extendió por la cama, se cambió a la otra y también se ensució allí. Dejó un rastro de desechos nauseabundos por la alfombra, salpicado de pequeñas bolitas a modo de sorpresa para mí. Me negué y escapé de ahí. Le dije a recepción que me negaba absolutamente a limpiar esa habitación y que si querían sancionarme o despedirme estaba bien para mí. Trabajaba en la isla Catalina para un campamento de Boy Scouts. Un verano me asignaron una cabaña grande para mí porque iba a estar allí mucho tiempo, solo que estaba a 1,6 kilómetros dentro del bosque, a casi 1 kilómetro del campamento. Una noche de mi primera semana llovía a cántaros y tenía que ir al baño con urgencia, no valía la pena bajar en bicicleta hasta el baño, así que fui junto a un árbol a poca distancia de mi cabaña. Mientras hacía mis necesidades, escuché un sonido fuerte y grave detrás de mí, seguido de un aliento tibio en el cuello. Me di la vuelta y vi a un bisonte a 1 metro de mí mirándome fijamente y respirando con fuerza. Me subí los pantalones al instante pensando para mis adentros que así iba a morir y salí disparado de vuelta a mi cabaña. Cuando llegué me dejé caer en la cama, me cubrí por completo con las sábanas y me quedé temblando toda la noche convencido de que me iba a atacar. Probablemente tenía alrededor de 13 años y caminaba solo por una zona agradable del Old Port en Portland, Maine, cuando una pareja mayor me detuvo en la acera concurrida. El Old Port es una parte antigua de la ciudad con esos típicos edificios de ladrillo de varios pisos, con negocios en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores. Tenían un acento extraño y me preguntaron si podía ayudarlos, que era muy importante. Querían que subiera a su apartamento en el 6º piso para encenderles el horno porque era una festividad religiosa que les impedía encenderlo. De joven me pareció absurdo y tenía curiosidad por toda la situación, así que acepté. Entramos por una puerta entre 2 tiendas que daba a un pasillo oscuro con un par de puertas, una escalera y un ascensor, y mi curiosidad se convirtió en incomodidad al ver ese pasillo. Entonces dijeron que tomarían el ascensor y, cuando estaban parados en la puerta haciéndome señas para que subiera con ellos, me fui de ahí de inmediato. Salgo y noto que el edificio solo tiene 5 pisos, lo que hizo que todo fuera aún más inquietante. Se lo conté a mis padres y se asustaron mucho. Tenía 7 u 8 años y me habían enviado por orden judicial a visitar a mi padre biológico en otro estado. A él no le interesaba mucho vernos a mis hermanos y a mí, más bien le interesaba asegurarse de que mi mamá tuviera un par de semanas cada verano en las que estuviera infeliz y preocupada por nosotros porque él era negligente y un borracho. Pero vivía justo frente a la playa, así que podría haber sido peor. Mis hermanos y yo nos las arreglábamos para entretenernos mientras él trabajaba durante el día y nos ignoraba por la noche. En fin, esa noche había desaparecido como siempre, probablemente a un bar, y mis hermanas y yo habíamos bajado al paseo marítimo donde había una noria, carritos chocones y ese tipo de cosas con las que los niños de primaria pueden entretenerse durante horas todos los días en verano, e incluso conseguíamos un par de comidas gratis de los empleados porque era bastante evidente que no nos alimentaban con regularidad. Después de unas horas decidí caminar las 2 o 3 manzanas de regreso a casa como hacía varias veces al día, todos los días de ese verano, sin más supervisión que a veces ir con mis hermanas de 16 años. Caminé una manzana y tuve esa clara sensación de que algo no estaba bien. Ya sabes a cuál me refiero. Miré alrededor y vi un auto a cierta distancia detrás de mí avanzando despacio por la calle con las luces apagadas. Aceleré el paso y el auto seguía avanzando lentamente, manteniendo la misma distancia. Supe que aquello no estaba bien, así que apuré el paso y, apenas doblé la esquina de la calle de mi papá, eché a correr. Escuché cómo el auto aceleraba y me salí de la acera para meterme debajo de una casa cercana, todas estaban sobre pilotes por estar junto a la playa. Me deslicé por debajo de la puerta de la ducha exterior y me subí al banco para que no se me vieran los pies. Oí pasar el auto porque la calle tenía mucha grava y fragmentos de conchas que crujían, y una voz masculina dijo: ¿la ves? Y otra voz respondió algo.
Me quedé ahí sin saber cuánto tiempo hasta que bajé del banco y me asomé por debajo. Ya no vi el auto, así que salí por debajo de la puerta de la ducha y corrí a toda prisa hasta la casa de mi padre, a unas pocas puertas de distancia, y me quedé allí pensando qué rayos se suponía que debía hacer, porque mis hermanas seguían en el paseo marítimo y volverían caminando por el mismo camino cuando se aburrieran. Por suerte volvieron al rato sin problemas. Les conté lo que pasó. Cuando papá llegó a casa, borracho, ni nos molestamos en decirle nada porque no le habría importado y sabíamos que era mejor no iniciar una conversación con él cuando había estado bebiendo. Trabajaba en una residencia para personas mayores donde las personas residentes no podían salir sin permiso, incluso si podían conducir. Me hice amigo de 3 hombres mayores viudos que, de vez en cuando, querían salir y vivir. Yo atendía la recepción en la garita y siempre mantenía en secreto a dónde iban realmente, casino, bares, clubes de striptease, y decía que iban al cine. Una noche, los muchachos me preguntaron si quería ir a una última juerga porque en la residencia iban a obligar al que conducía a dejar su auto. La verdad era que su hijo no quería que anduviera manejando un auto clásico, así que acepté. Inventé una excusa tonta para salir antes de lo normal y me reuní con ellos en el estacionamiento. Fue divertidísimo. Iban de punta en blanco, así que les pedí que pasaran por mi casa para poder cambiarme. Esa noche fue una de las mejores de mi vida. Además de las bromas sin parar y los consejos interminables sobre relaciones, comimos en un lugar al que de otro modo jamás habría podido ir, pero me dijeron que me asegurara de que alguien que realmente valiera la pena me llevara allí otra vez. Fuimos al casino, donde vi a uno del grupo ganar $10,000 como si nada, luego supe que había trabajado en Las Vegas hace siglos como croupier, fuimos a un club nocturno, donde me mostraron cómo bailar como Ginger Rogers, y terminamos la velada en un bar de jazz donde bebimos y reflexionamos sobre la vida. Nunca olvidaré los consejos que me dio cada uno de los 3. No te conformes ni pospongas tus sueños para mañana, porque el mañana seguirá llegando hasta que sea demasiado tarde. Espera a la persona adecuada. El amor no es la caída, es lo que permanece mucho después de haberte levantado. Al final los llevé de regreso a la residencia y me atraparon cuando estacioné el auto de uno de ellos y los estaba ayudando a bajar. Un policía se me acercó y me preguntó qué estaba haciendo. Al parecer, el guardia nocturno sospechó que pasaba algo y llamó a la policía. Los muchachos me respaldaron y uno de ellos dijo que yo era su nieto. Pura mentira, pero funcionó. Me fui y, en el siguiente turno, la directora de la residencia estaba allí para sancionarme. Me delató otro residente que se enteró cuando uno de los chicos confió en la persona equivocada. La directora se explayó sobre que eran demasiado mayores y que yo los había puesto en peligro, y bla, bla. Luego me dijo que yo solo buscaba aprovecharme de unos hombres mayores inocentes y solitarios. La frené en seco, me levanté y le dije que algún día ella también sería mayor, y me fui de ahí de inmediato. Antes de irme, fui al comedor y me despedí de los muchachos. Les dije que los vería del otro lado, era algo que siempre decían. Lo entendieron y me agradecieron por todo lo que hice por ellos. Unos meses después recibí un paquete por correo. Dentro había un fajo de dinero. La tarjeta decía simplemente: sal a divertirte y piensa en nosotros. Te queremos, chico, y te extrañamos. Joe, Frank y Lucky. Una noche de hace aproximadamente una década, estaba fuera, bastante borracho, en Londres al sur del río a eso de la 1 de la mañana. 2 amigos y yo estábamos sentados en un muro junto a un semáforo, comiendo pizza y, con la cabeza enturbiada por el alcohol, cuando un auto con 4 tipos con pinta de maleante se detuvo en un semáforo en rojo. Inspirado, me levanté y me acerqué para preguntarle al pasajero si tenían algo de hierba para vender o si sabían dónde podía conseguir. Todos dijeron que no, de forma relativamente educada, y luego se fueron cuando cambió la luz, solo para detener el auto unos 10 metros calle abajo, asomar la cabeza por sus respectivas ventanillas y reírse de mí con burla antes de irse de nuevo. Al diablo. Preso de una rabia etílica y bajo la ilusión de que era una especie de Rambo urbano, corrí tras su auto tan rápido como pude, acercándome lo suficiente como para intentar darle una patada al parachoques, fallé, y diciéndoles que eran un montón de idiotas y que iba a destrozarlos si detenían el auto. Así que, obviamente, detuvieron el auto a unos pocos metros más adelante. En cuanto lo hicieron me di cuenta de que esto estaba a punto de ponerse muy feo para mí, pero estaba tan entusiasmado por la borrachera, nota. En ese momento estaba pasando por un periodo particularmente volátil, que decidí seguir adelante y, sin importar la paliza que seguramente me iba a llevar, asegurarme de llevarme al menos a uno conmigo a urgencias. Así que me desvié hacia el lado del pasajero y me preparé para soltarle un puñetazo en carrera en cuanto saliera.
Excepto que, cuando salió, vi que se guardaba una pistola semiautomática debajo de la camiseta y noté que el conductor, que también estaba saliendo, hacía lo mismo. Esto es Londres. Puede que las armas no estén absolutamente ausentes, pero ciertamente son una visión rara, más aún hace 10 años. Y ahora tenía dos frente a mí, en manos de unos tipos muy enfadados cuyo auto acababa de intentar dañar y sobre el honor de cuyas madres acababa de lanzar las más extremas insinuaciones. Y aquí está el me largo de aquí. Prácticamente al instante y sin decir una palabra dejé de correr, levanté las manos como es habitual, giré 180 grados sobre los talones y empecé a caminar a paso rápido de vuelta por donde vine, razonando que era poco probable que me dispararan por la espalda y que, si lo hacían, al menos no tendría que verlo. Por desgracia, uno de mis amigos, que venía detrás apoyándome con cansancio resignado, había estado corriendo tras de mí, pero no había visto las armas hasta que al pasar a mi lado, mirándome desconcertado mientras yo me alejaba con las manos en alto, le susurré armas. Tienen malditas armas lo suficientemente claro como para que hiciera lo mismo y diera media vuelta, así que ahora había dos idiotas marchando con paso firme por la calle esperando lo peor. Por suerte los pistoleros se conformaron con gritarnos insultos, insultos que por supuesto nos merecíamos y por los que estábamos patéticamente agradecidos, antes de salir derrapando. Solo después de oír chirriar los neumáticos bajamos las manos y, al regresar con nuestro otro amigo, descubrimos que estaba tan borracho y tan concentrado en su pizza que no vio ni un segundo de lo que acababa de ocurrir. Me desperté a medianoche con molestias en el oído. Se sentía exactamente como cuando después de nadar queda agua atrapada y puedes reventar la pequeña burbuja de aire o lo que sea que la mantiene dentro. Intenté eso y nada. Seguí intentándolo. De repente el agua empezó a moverse sola, frenéticamente. En ese segundo supe que era un insecto. Fui al baño y me rasqué el oído para ver si salía y entonces me mordió. Dolió muchísimo. Subí a la habitación de mis padres y les pedí ayuda. Mi mamá buscó en Google cómo sacar insectos del oído y encontró 3 métodos. El primero era recostarme de lado y esperar a que cayera, sin éxito. El segundo era quedarme de lado y apuntar una luz con la esperanza de que saliera hacia ella. Se puso a dar vueltas y a agitarse, pero no salió. El último método era verter jarabe de maíz en el oído y esperar a que saliera. Por suerte el insecto se ahogó y flotó hacia afuera. Cuando lo vi, era un escarabajo del tamaño de una moneda de 1 centavo que, por casualidad, se había metido en mi oído. Durante los meses siguientes dormí con auriculares intraauditivos puestos. Estaba en la casa de un amigo hace como 2 años. Yo era el único en la casa en ese momento porque ellos habían salido a probar un auto en el que estaban trabajando. Su gata acababa de tener una camada de gatitos, así que estuve jugando con ellos en el sótano antes de decidir subir de nuevo. Su papá era el dueño de la casa y trabajaba con frecuencia en el sótano / garaje porque era mecánico y se quejaba si dejaban luces encendidas, así que me aseguré de apagar todo. Entonces pasó algo muy extraño. Fui a la cocina a tomar algo cuando escuché lo que parecía la radio encendida en la habitación del sótano justo debajo de mí. Me pareció raro porque estaba seguro de haber apagado todo, pero supuse que había olvidado algún interruptor. Iba a medio camino de la puerta del sótano cuando los ruidos se detuvieron. Ahí se me encendieron las alarmas, pero aún así, imprudentemente, decidí revisar. Abrí la puerta del sótano y vi que estaba completamente a oscuras. No había nada encendido allá abajo. En ese punto volví a la cocina y le mandé un mensaje a mi amigo para preguntar si habían regresado y quizá no los había escuchado. Me respondió al poco tiempo que se habían detenido a comprar comida y que ya volvían. Entonces le pregunté por qué había oído ruidos abajo. Me dijo que, hiciera lo que hiciera, no bajara solo al sótano, porque creía que su casa estaba embrujada y que el espíritu que fuera vivía en el sótano e intentaba hacer que la gente bajara. Pensé que no había manera, que solo querían jugarme una broma, y efectivamente empecé a oír lo que sonaba como 2 personas discutiendo en el sótano. Convencido de que eran mis amigos intentando molestarme, caminé hacia la puerta del sótano. Estaba a unos 3 metros de la puerta cuando se me heló la sangre al ver que se abrió sola sin nadie del otro lado. No sé cómo no me hice encima mientras corría tan rápido como pude y me fui de ahí de inmediato. Esperé en la entrada del vecindario hasta que mis amigos regresaron. Nunca volví a estar solo en esa casa. Estaba en Berlín en 2007 en una despedida de soltero con 20 amigos y, la primera noche, uno que ya había estado en la ciudad sugirió que tomáramos el tren lejos de los bares cerca del hotel hacia otra zona. Lo hicimos y terminamos en un lugar desconocido. Pasamos junto a unos edificios altos de apartamentos y oímos música que venía de un callejón entre los edificios, así que la seguimos y dimos en el clavo.
Habían montado una playa falsa, cabañas de madera por todas partes vendiendo bebidas y arena artificial en el suelo. Notamos que en el sexto piso del edificio por el que cruzamos había luces y música, así que subimos por una escalera de hormigón oscura y tenebrosa para llegar. Era una sala con un montón de monitores de PC antiguos en la pared, pero tenían una barra y muchos muebles viejos que me daban picazón con solo mirarlos. Nos pusimos a hablar con el barman, que dijo que el edificio eran apartamentos abandonados que personas sin hogar habían hecho suyos y que otros habían montado bares porque a la autoridad local o no le importaba o no sabía lo que pasaba allí. Cuando bajábamos por la escalera, mi amigo pensó que ya estábamos en la planta baja y entró en una habitación donde había un montón de cuerpos. De pronto un tipo apareció detrás de nosotros y dijo en inglés: no entren ahí, no hay nada, solo gente durmiendo. Así que nos disculpamos y bajamos corriendo el resto de las escaleras hasta regresar a la estación de tren. No creo que fueran cuerpos sin vida, aunque todos estaban inertes. Creo que o eran adictos todos desmayados o alguna horrible habitación de trata de personas. Tenía una relación telefónica con una clienta, puramente profesional, y nunca nos habíamos visto en persona. Un día me preguntó: ¿te importa si te hago una pregunta personal? Seguro, dije. ¿Cuánto mides? Preguntó. 1,83 metros. ¿Por qué? Respondí. Bueno, soy una pelirroja fogosa de 1,88 metros y necesito acompañante para la fiesta de Navidad de la empresa. ¿Te gustaría venir conmigo como mi cita? Me imaginé a Nicole Kidman y acepté. Pasé a buscarla y, en lugar de Nicole Kidman, me encontré con Mary Byrne. Más tarde, en la fiesta, ella estaba a cargo de los vales de bebida. Se puso borrachísima y se me pegaba, hecha un desastre. Cuando la llevé a su casa tuve que acompañarla hasta su apartamento porque probablemente no subiría las escaleras sola. Al entrar me suplicaba que me quedara. No tenemos que hacer nada, solo pasamos el rato o lo que sea. Algo así. Yo intentaba desesperadamente escapar cuando mencionó que su hija estaría en casa por la mañana, así que tendría que irme temprano. Se me ocurrió: ¿tienes una hija? Tengo que irme, no puedo estar en la casa de una menor sin coordinarlo primero con mi oficial de libertad condicional. Estaba bromeando, pero ella pensó que hablaba en serio, así que seguí la corriente y me fui de ahí de inmediato. Trabajo en un almacén. Es un almacén bastante frío, con pisos de concreto y paredes de ladrillo, lo típico. Soy la única persona que está en la zona del almacén del lugar de trabajo. Yo envío productos a las empresas que hacen pedidos. En fin, guardamos todas las gorras y accesorios de la empresa en un armario al fondo del edificio. Casi nadie entra ahí porque esas cosas casi nunca se mueven. Hasta que ayer nuestra sucursal en Calgary necesitó 2.700 gorras por algún motivo. Así que entré y empecé a sacar cajas del cuarto. No había estado ahí aún, así que me tomó por sorpresa la cantidad de lo que solo podía suponer que eran telarañas. Sacudí el polvo de un par de cajas y empecé a sacarlas. Por fin llegué a una caja en la esquina de la habitación. La saqué un poco y me encontré con 6 arañas viuda negra que, supongo, estaban tan sorprendidas de verme como yo de verlas. Es buen momento para mencionar que sufro una aracnofobia severa. Emití el sonido más extraño que he hecho en mis cortos 21 años de vida. El corazón me latía con fuerza en el pecho, me costaba recuperar el aliento y sentía que podía vomitar en cualquier segundo. Salí corriendo del almacén y directo por la puerta principal de la oficina diciendo: me voy a casa. Hoy los llamé, les conté lo que pasó y me dieron el día libre por la molestia. Unos años atrás trabajaba en Arabia Saudita en un proyecto grande cuando tuve que ir a la costa este por una semana. Trabajaba como consultor en ese entonces y mi empresa me daba cierta cantidad de dinero para alojarme en un hotel. Pensé que podía ahorrar quedándome en uno más barato. Fue la peor idea. Elegí uno llamado Safari en una de las ciudades grandes cerca de la sede de Aramco. Era muy barato, como $15 la noche. La puerta de mi habitación era más bien un panel que no cerraba bien la entrada. El edredón parecía robado del dormitorio de alguna adolescente, con caballos y flores. 2 de las 3 ventanas estaban tapiadas. El baño era relativamente moderno hasta que me acerqué a la bañera y vi larvas saliendo del desagüe. Decidí quedarme esa noche y mudarme a otro hotel por la mañana. Más tarde, cuando quise irme a dormir, levanté el edredón y vi que alguien había escrito "Huye de aquí" en letras grandes y con pintura roja en el interior de mi manta. Fue entonces cuando entendí a qué se refieren con salir huyendo de un lugar. Pasé esa noche en el vestíbulo, sin dormir.